Mi padre, el almirante Robert Thorne, un hombre que creía que el legado se forjaba con hierro y fuego, levantó su copa de champán. La luz iluminó las 4 estrellas en su hombro, una constelación de poder que yo conocía muy bien. Sonreía radiante a mi hermanastra Jessica, la hija que siempre había deseado, que estaba a su lado, absorta en su adoración. «Por mi hija Jessica», gritó con voz potente, y su voz resonó en la pulida cubierta de su casa frente al mar, el comandante más joven de la flota. La multitud de oficiales y sus familias prorrumpió en aplausos, pero entonces los aplausos se apagaron. Yo había salido de la casa, de pie, con mi uniforme blanco de gala, impecable. Un silencio se apoderó de la fiesta, un silencio denso y repentino que absorbió cualquier otro sonido. La mirada de mi padre se encontró con la mía. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad que rápidamente se transformó en pura rabia. Su vaso se le resbaló de las manos, rompiéndose contra las losas. El sonido fue como un disparo. «¿Quién demonios?», rugió, con la voz temblorosa de furia. Aprobé este rango. Apenas 2 semanas antes, estaba en casa de permiso, paseando por la casa que parecía más su museo que mi hogar. Fue entonces cuando lo escuché hablando por teléfono con su esposa. Estaba planeando esta misma fiesta, y su voz denotaba un orgullo que no me había dirigido desde que era niña. Se jactaba de haber manipulado a Jessica, de haberle exigido algunos favores para que la junta directiva la ascendiera. Era una confesión descarada y sin complejos de nepotismo. Entonces oí mi nombre. Desestimó mi reciente reconocimiento, un logro clasificado que me había quitado meses de sueño y me había llevado al límite de mis capacidades, considerándolo más bien una simple manipulación de información. No fue solo el insulto lo que me cayó encima. Fue la hipocresía. Este era el hombre que me había sermoneado durante años sobre el honor, sobre la integridad inexpugnable de la cadena de mando. Hablaba de la meritocracia como una religión, pero ahí estaba cometiendo una herejía. La forma despreocupada en que dejó de lado mi mundo por el de ella me recordó a 1000 momentos diferentes. Las graduaciones perdidas porque Jessica tenía una competencia de atletismo. Los cumpleaños olvidados porque él estaba celebrando su último triunfo, más visible. Una fría certeza se apoderó de mí. Esto era una violación. No solo estaba celebrando a mi hermanastra, estaba celebrando romper el mismo sistema que me enseñó a venerar. Pensó que nadie se daría cuenta, pero olvidó que mi trabajo es observarlo todo. Para comprender el ajuste de cuentas que se avecinaba, hay que comprender la diferencia entre la hija que él veía y la oficial que realmente soy. El mundo de mi padre era de grandes gestos visibles. Medía el valor y la nitidez del pliegue de un uniforme, el estruendo de un motor a reacción y el respeto. Una habitación le ofrecía a un hombre con 4 estrellas. Esta visión del mundo se manifestó plenamente en una barbacoa familiar en honor a mi hermanastra Jessica. Ella estaba al mando, contando la historia de cómo atracó su destructor en puerto durante una borrasca. Según ella, luchó sola contra un buque de guerra de 10,000 toneladas contra una tempestad furiosa. Mi padre escuchaba, con el pecho inflado de orgullo, como si él mismo hubiera ordenado a las olas que se abrieran. Le encantaba el espectáculo, el heroísmo claro e inequívoco. Alzó su botella de cerveza en un brindis, su voz cortando el chisporroteo de la parrilla. «Esa es mi chica», anunció a todos. «Una líder nata, una auténtica luchadora como yo. Ella ve el desafío y lo afronta con decisión». El elogio fue como una manta gruesa y cálida que cubrió a Jessica y resplandeció bajo su peso. Más tarde, cuando la multitud se había dispersado, intenté encontrar un momento para conectar. Acababa de recibir una medalla de condecoración por servicio conjunto por una operación particularmente agotadora. Un éxito silencioso e intenso que había ocurrido en una habitación sin ventanas a 1000 millas de cualquier océano. Lo mencioné con vacilación, mi voz se sentía débil al aire libre.
Mi padre me dio una palmadita distraída en el brazo, con la mirada ya recorriendo el patio en busca de alguien más interesante con quien hablar. «Qué bien, cariño», dijo, sin apenas registrar las palabras. «El buen trabajo en la oficina también es importante». Luego se volvió hacia uno de sus viejos compañeros de la marina y rió entre dientes, señalándome. «Este es mi pequeño fantasma», dijo, y el amigo rió educadamente. «Fantasma», un apodo que pretendía sonar cariñoso, pero su propósito era minimizar, encasillar toda mi carrera en algo nerd, secreto y, en última instancia, irreal. En su mente, yo no enfrentaba tempestades, revolvía papeles, mis victorias eran solo datos en una pantalla. Mi mundo, el que él se negaba a ver, era silencioso y estéril, iluminado únicamente por la fría luz azul de los monitores de alta resolución. Existía dentro de una instalación de información compartimentada y sensible, un lugar donde el aire mismo vibraba con el sonido del procesamiento de datos clasificados. Una noche, mi equipo de inteligencia de señales interceptó una charla fragmentada, un ruido sin sentido para el mundo exterior. Pero para nosotros era el tenue susurro de una tormenta inminente. Durante horas, trabajamos en silencio, concentrados, cruzando bases de datos, ejecutando algoritmos y reconstruyendo un mosaico de fantasmas digitales. La presión era inmensa. Una sola frase malinterpretada podría marcar la diferencia entre la paz y la catástrofe. Primero vi el patrón. Una serie de comunicaciones aparentemente inconexas, al combinarse con marcadores geoespaciales y una nueva matriz de amenazas, apuntaban a una conclusión aterradora. Una amenaza inminente contra un grupo de ataque de portaaviones que operaba en una vía fluvial en disputa. No había tiempo para un comité ni para debates. Mi autoridad en esa sala era absoluta e incuestionable. Dirigí a mi equipo con calma, con voz firme, mientras daba las instrucciones precisas para verificar y escalar. Tomé la decisión y transmití el paquete de inteligencia al mando de la flota con menos de 30 minutos de margen. Observamos en silencio cómo cambiaban los iconos de los activos en nuestra pantalla. La flota alteraba su rumbo justo fuera de la ventana de amenaza identificada. No hubo aplausos. No hubo un gran brindis. Mi oficial al mando, un capitán severo que rara vez sonreía, simplemente se acercó a mi consola y miró la pantalla. Absorbió los datos un buen rato, luego me miró y asintió con una sola y casi imperceptible inclinación de cabeza. «Buen trabajo, comandante Thorne», dijo con un leve murmullo de respeto. «Acaba de salvar una flota». Eso fue todo. Esas 6 palabras tenían más peso, un reconocimiento más genuino que 1000 discursos resonantes de mi padre. Más tarde esa noche, sin poder dormir, me encontré marcando un número que sabía de memoria. Mi abuelo materno, un suboficial mayor retirado llamado Henderson, era un hombre cuya sabiduría se había forjado con décadas de experiencia y servicio. Contestó al segundo timbre, con una voz reconfortante y grave. Le expliqué la situación con cuidado, sorteando los límites de la información clasificada, hablando más de sentimientos que de hechos. Le conté sobre la fiesta, el apodo, el profundo y frustrante abismo entre mis 2 vidas. Escuchó pacientemente, dejando que el silencio flotara en el aire después de que terminé. No me dijo ni una sola obviedad, ni que lo ignorara. «Tu padre», dijo finalmente, con la voz llena de una certeza cansada, siempre confusa. La cantidad de trenza en la manga con la cantidad de cerebro en la cabeza. Él ve el símbolo, no la esencia. Me lo imaginaba en su porche mirando las estrellas. El liderazgo performativo es ruidoso, Ana. El liderazgo real es silencioso, es decisivo, es lo que hiciste. Hizo una pausa. Ese orgullo que siente por Jessica es por él. Tus logros son solo tuyos, y eso le asusta porque no los entiende. Recuerda una cosa. Las normas son lo único que mantiene a hombres como él honestos. Son el gran ecualizador. Sus palabras me convencieron. Durante años, había intentado ganar una guerra emocional,
buscando una aprobación que él era incapaz de dar. Había estado intentando traducir mi mundo silencioso y complejo a su mundo ruidoso y sencillo. Pero mi abuelo tenía razón. El sistema mismo, el que mi padre decía venerar, era la respuesta. Era un lenguaje de lógica y procedimiento, un lenguaje que dominaba. Era un mundo de reglas, no de sentimientos, y en ese mundo los hechos eran innegables. Mi padre solo respetaba los símbolos visibles del poder, la nave, el título, la ceremonia. No podía comprender que mi poder residía en el silencio, en los secretos que él no estaba autorizado a conocer. Así que decidí usar la única herramienta que me enseñó a respetar, el libro de reglas. Tras la llamada con mi abuelo, algo en mi interior se tranquilizó. El aguijón del insulto personal se enfrió hasta convertirse en una resolución firme y clara. Ya no se trataba de mí ni de mis sentimientos, ni de la larga sombra que mi hermanastra proyectaba en nuestra familia. Mi padre me había enseñado que el uniforme representaba algo más grande que cualquier persona, una promesa de integridad, y había usado su poder para romper esa promesa por su hija predilecta. Esta no era una disputa familiar que se pudiera ganar, era una falla de procedimiento que debía corregirse. Mi objetivo no era la venganza, sino la restauración. Decidí seguir adelante no como una hija desairada, sino como la oficial que me entrenaron para ser. Mi mundo se compone de sistemas, protocolos y redes seguras, y sé cómo navegar por ellos con discreta eficiencia. Desde mi portátil encriptado, inicié sesión en el portal administrativo militar y redacté una consulta formal a la oficina del inspector general. La solicitud fue anónima, precisa, citando una posible irregularidad procesal en una junta de ascensos reciente. No tuve que adivinar dónde buscar. Mi trabajo consiste en encontrar la señal en el ruido. Como oficial de inteligencia, me entrenaron para detectar las sutiles señales de engaño. Sabía que debía ignorar las brillantes evaluaciones de desempeño y buscar las debilidades estructurales. Buscaba requisitos de tiempo y grado exentos, cartas de recomendación de oficiales que le debían a mi padre un favor que les haría la carrera y expedientes de entrenamiento convenientemente incompletos. Estas eran las huellas de una influencia indebida del mando, y estaba seguro de que las encontraría. Presenté la solicitud y esperé, distante, como si estuviera rastreando a cualquier otro objetivo. Una semana después, apareció un archivo digital sellado en mi bandeja de entrada segura. Lo abrí y comencé mi análisis. Mi proceso fue tan metódico como cualquier informe de inteligencia que hubiera preparado. Revisé docenas de páginas de documentación oficial. El lenguaje burocrático me resultaba tan familiar como mi propia letra. Durante horas, solo encontré elogios perfectamente seleccionados para Jessica. Entonces, enterrado en un apéndice, lo encontré. La prueba irrefutable. Era una exención para una cualificación crítica para el servicio marítimo, un requisito indispensable para el puesto de mando. Todo estaba escrito con claridad. La exención, justificada con una excusa endeble y llena de jerga, había sido firmada por un capitán que sirvió directamente bajo el mando de mi padre. Esta sola firma había hecho que Jessica fuera elegible para la Junta de Ascensos meses antes de lo previsto, lo que le permitió a mi padre orquestar su narrativa de prodigio. No era una prodigio. Era producto de un sistema comprometido. No sentí ira, ni siquiera triunfo. Sentí una profunda y fría claridad. Imprimí las páginas relevantes, el papel nítido deslizándose de la máquina una a una. Las junté cuidadosamente en una sencilla carpeta de aspecto oficial, de las que se usan para reuniones informativas en todo el mundo. El expediente era delgado, pero pesaba muchísimo. Contenía la verdad escrita en el lenguaje frío y duro de las normas de la Marina. Las invitaciones a la fiesta ya se habían enviado. No tenía ni idea de que traía al único invitado que no habían contado, el registro oficial. Me quedé dentro de la casa, observando la fiesta a través de las puertas francesas. La casa de mi padre frente al mar era más un museo dedicado a su legado que una casa.
Cada pared estaba cubierta de placas, fotografías enmarcadas de él con hombres poderosos y una espada ceremonial sobre la chimenea. Era un espacio diseñado para proyectar autoridad e importancia. Afuera, en el patio de piedra más amplio, esa autoridad se manifestaba plenamente. Oficiales de alto rango y sus esposas se mezclaban con viejos amigos de la familia, sus risas se mezclaban con el tintineo del hielo en sus copas. El aire estaba impregnado del aroma a sal de la bahía y de una satisfacción personal, petulante e inquebrantable. Era una reunión de personas exitosas, celebrando su propio éxito. En el centro de este universo estaba Jessica, mi hermanastra. Estaba radiante, riendo mientras aceptaba las felicitaciones, interpretando con naturalidad el papel de prodigio militar. Ella era el Sol, y todos los demás eran un planeta sujeto a su órbita por la gravedad de la aprobación de mi padre. La observé, sintiéndome como un fantasma rondando los confines de mi propia vida. Tenía el expediente en la mano, el papel crujiente, un peso fresco y sólido contra la palma. Mi uniforme se sentía extraño en esta casa, un artefacto de un mundo del que no sabían nada, un mundo que habían decidido ignorar. Por un momento, sentí la familiar atracción de querer desaparecer, dejarlo ir. Pero entonces miré a mi padre y vi la mentira que vivía con tanto orgullo. Golpeó una cuchara contra su copa de champán y un silencio respetuoso se apoderó de la multitud. Este era su escenario. Sonrió con la misma benevolencia que un rey que contemplaba su corte y comenzó su discurso. Habló de tradición, de la larga e ininterrumpida línea de líderes navales que habían defendido la nación. Habló de mérito, afirmando que el sistema de ascensos era un deber sagrado, una máquina impecable que elevaba solo a los mejores y más brillantes. Cada palabra era una piedra perfectamente pulida en el monumento que construía a su propia integridad. Sentí un frío que me quemaba el pecho mientras escuchaba, la injusticia cristalizándose en un único y duro punto de mira. Con cada palabra que pronunciaba, veía la contraimagen de mi propia vida. Él elogió el liderazgo inquebrantable de Jessica y me vi solo en el bote, tomando la decisión que salvó a una flota sin público que aplaudiera. La elogió por haberlo hecho bien y sentí el peso del expediente en mi mano, la prueba documentada de su engaño. Este discurso no fue solo un brindis. Fue el gran final de una actuación de 20 años, la culminación de cada vez que mis logros fueron minimizados, mi camino desestimado, mi mundo invisibilizado para que su narrativa preferida pudiera brillar. Levantó su copa hasta lo más alto. A la comandante Jessica Thorne le dedicó un gran grito, una auténtica luchadora que lo hacía todo como se debe. Mientras los aplausos crecían, respiré hondo. Esa era mi señal. Abrí la puerta y salí al patio. El primero en verme fue un viejo amigo de la familia, cuya sonrisa se desvaneció. Entonces su esposa lo notó, y sus aplausos educados se fueron apagando. Una ola de silencio irradió de mí, apagando la celebración al avanzar. Las conversaciones se apagaron, las risas cesaron. En segundos, el único sonido fue el suave chapoteo de la bahía contra la orilla. La multitud se apartó ante mí, un mar de rostros confundidos y sobresaltados. Caminé a paso firme y mesurado, con la mirada fija en mi padre. Su rostro era una tormenta de emociones encontradas. El orgullo radiante de su brindis se transformó en confusión, para luego oscurecerse en una furia atronadora y absoluta. El hombre que exigía y recibía obediencia total acababa de ver su gran momento destrozado. Tenía los nudillos blancos al sujetar el vaso. ¿Quién demonios? Rugió, con la pregunta desgarrando el silencio. ¿Aprobó este rango? Su voz, la voz que comandaba flotas, temblaba. Me detuve justo frente a él, con el expediente a mi lado. No alcé la voz. No hacía falta. Usted sí, señor, dije con un tono firme y claro.
cuando firmaste mi última evaluación de desempeño. Mi ascenso se hizo efectivo hace 3 meses. Un destello de confusión cruzó su rostro. No lo recordaba, por supuesto. Era solo otra vez mi estrategia. Pero no estoy aquí por eso, continué, dejando la primera declaración en el aire. Levanté el archivo y lo abrí. La hoja de papel de arriba era todo lo que necesitaba. Esta es una copia del paquete de ascenso de Jessica, dije, con la voz impregnada en el silencio. Sentía las miradas de todos los oficiales sobre mí. Ya no eran simples invitados curiosos. Eran profesionales, y ahora hablaba su mismo idioma. En concreto, esta es la exención para su cualificación de guerra de superficie, un requisito obligatorio para su carrera. Estaba firmado por el capitán Phillips. A petición suya, un murmullo recorrió la multitud. Lo sabían. Comprendieron de inmediato lo que implicaba que un almirante hiciera que un subordinado firmara una renuncia para su propia hija. Miré del rostro atónito de mi padre al de Jessica, cuya sonrisa segura se había disuelto en una pálida máscara de horror. El rango de oficial se gana, no se regala, dije, y mi voz era rotunda. Esta celebración es prematura. El almirante se quedó allí sin palabras, sin autoridad, no por una orden, sino por un hecho. Quedó al descubierto. Su hipocresía, al descubierto, ante los mismos pares, cuyo respeto apreciaba por encima de todo. Había construido su mundo sobre los cimientos inquebrantables de su propio honor, y yo acababa de demostrarles a todos que estaba construido sobre arena. Durante toda mi vida había usado su rango para silenciarme, pero en ese momento, de pie en su terraza, todo lo que necesitaba era la verdad impresa en papel. Ningún rango es lo suficientemente alto como para invalidar un hecho. Tras mi última palabra, nadie se movió. El aire del patio se volvió denso y pesado, cargado con el peso sofocante de una verdad que ya no podía ignorarse. Los invitados a la fiesta, amigos y colegas de mi padre, arrastraban los pies y miraban fijamente sus bebidas, repentinamente fascinados por los cubitos de hielo que se derretían en su interior. Nadie miró a mi padre. Mirarlo equivaldría a reconocer su humillación y su propia complicidad en la cultura de influencia que él representaba. Observé su rostro. La rabia se había evaporado, dejando atrás la conmoción pálida y vacía de un hombre que había perdido el control de su propia narrativa. Su legado, aquello que había conservado durante toda su vida, acababa de ser reescrito irrevocablemente. No esperé respuesta. No había nada más que decir. Me di la vuelta y caminé de vuelta por la casa. Mis pasos eran el único sonido en un mundo que se había quedado completamente en silencio. Al llegar a la puerta principal, sentí una mano grande y cálida en mi hombro. Era mi abuelo, el jefe maestro retirado. No dijo ni una palabra, simplemente me apretó el hombro suavemente, un gesto de profundo orgullo tácito. Fue un reconocimiento sencillo y silencioso de un hombre cuyo respeto se ganaba, no se daba. Ese único gesto fue toda la validación que realmente necesitaba. Le hice un gesto de agradecimiento en silencio y salí al fresco aire de la noche, dejando atrás los restos de la fiesta de mi padre. 3 meses después, llegó la noticia oficial. Estaba en mi escritorio en Fort Meade, analizando información de inteligencia sobre una situación que se estaba desarrollando en el extranjero, cuando recibí un correo electrónico con un encabezado formal de la oficina del JAG. No me latía el corazón ni me temblaban las manos. Lo abrí con la misma calma metódica con la que abordaba mi trabajo a diario. El documento era conciso y preciso, un resumen de la investigación del inspector general. Decía que el ascenso de la comandante Jessica Thorne había sido anulado formalmente. A la espera de una revisión estándar por parte de una nueva junta imparcial, en el momento oportuno, el sistema se había corregido. El segundo párrafo trataba sobre mi padre. Detallaba que el almirante Robert Thorne había recibido una carta de censura privada que ponía fin a su carrera por ejercer una influencia indebida sobre el mando.
Una semana después, el Navy Times anunció su decisión de jubilarse anticipadamente. Leí sus palabras y sentí una silenciosa conclusión. No había alegría, ni sensación de victoria. No era una victoria. Era la triste e inevitable conclusión de una vida de priorizar la apariencia sobre la integridad. Había construido su casa sobre cimientos defectuosos y finalmente se había derrumbado silenciosamente. Mi paz provenía de saber que la institución a la que servía era capaz de exigir cuentas incluso a sus líderes más poderosos. Mi vida cambió de rumbo, centrada no en una familia de obligaciones, sino en una incompetencia forjada en mi familia. Ascendí a jefe de división y lideré mi propia dirección de inteligencia. Mi nuevo mundo era un centro de mando de vanguardia, un lugar de intensidad silenciosa y mentes brillantes y agudas. Mi equipo estaba formado por oficiales de alto rango de todas las ramas del servicio, y nuestras interacciones eran una danza de respeto mutuo. Nos desafiábamos mutuamente, debatíamos teorías y trabajábamos juntos para resolver problemas que el mundo ni siquiera sabría que existían. Aquí reinaba una camaradería fluida, una fórmula basada en un propósito compartido y una habilidad demostrada. Esta era mi verdadera familia. Aquí, mi valía no era cuestión de opinión. Se demostraba a diario en la calidad de mi análisis y la claridad de mi liderazgo. Mi antiguo comandante pasó por mi nueva oficina una tarde para felicitarme. Nos quedamos un momento mirando a través del cristal al equipo que ahora dirigía. «Hizo lo correcto, comandante», dijo en voz baja y sincera. «Nunca es fácil mantener la línea, sobre todo cuando se trata de la familia». Hizo una pausa y añadió: «Pero la integridad lo es todo». Tenía razón. Era lo único que importaba. Una noche, mucho después de que mi equipo se hubiera ido a casa, mi teléfono vibró en el escritorio a mi lado. La pantalla se iluminó con un mensaje de un número que aún me sabía de memoria. Era de mi padre. El mensaje constaba de 2 simples palabras: «Ana, tenemos que hablar». Miré el mensaje durante un buen rato. Las letras blancas brillaban en la tenue luz de mi oficina. Hace un año, esas palabras me habrían dado una oleada de esperanza o de ansiedad. Habría analizado cada posibilidad, preguntándome si este sería el momento en que finalmente lo entendería, si finalmente se disculparía. Pero ahora no sentía nada. Sin ira, sin esperanza, ni siquiera curiosidad. Pensé en lo que significaría siquiera hablar. Un intento de justificar sus acciones, una petición de reconciliación que ya no necesitaba. Comprendí con una profunda calma que mi paz ya no dependía de su reconocimiento. Él ya no tenía el poder de definir mi valor. Con un simple gesto deliberado, archivé la conversación y volví a la pantalla de información donde me esperaba el trabajo importante. Mi padre creía que su legado residía en su nombre y el rango que podía otorgar. Aprendí que un verdadero legado es la integridad del sistema que proteges, incluso de tus seres queridos. Si alguna vez has tenido que elegir entre lo fácil y lo correcto, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, el honor siempre se reconoce.